Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy quiero presentarles al doctor Carlos Hernández. Él es residente de segundo año del programa de especialización de oftalmología de la Universidad Javeriana y nos trae un tema muy interesante. Este tema creo que es relevante para todos, ya que todos utilizamos antibióticos en cualquier área de la oftalmología que nos movamos y él nos va a traer una revisión acerca de mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, creo que es un tema pues que todos vamos a aprender de él. Hablando con Carlos, también considera él que es muy importante porque nos trae una invitación para que abramos, digamos, el espacio para hacer estudios digamos, respecto a este tema y obviamente una motivación para hacer un uso racional de los antibióticos en nuestra práctica clínica. Entonces los dejo con Carlos. Muchas gracias, Carlos, por traer esta revisión. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias por estar presentes. Tal y como pues mencionaba la doctora, vamos a hablar un poco sobre mecanismos de resistencia bacteriana. Eh, Iniciaremos entonces con la definición, partiendo de lo más básico. La capacidad de la resistencia bacteriana es entonces la capacidad que tiene un microorganismo de tolerar concentraciones de antibióticos que son clínicamente relevantes. Digamos que es una definición que es práctica y que se asocia pues con nuestra práctica clínica. En cuanto a los aspectos epidemiológicos de la resistencia a antibióticos, pues se ha visto que esto es como una historia común. Parece ser que tarde o temprano los microorganismos van a desarrollar resistencia a cualquier agente antimicrobiano al cual van a quedar expuestos. Obviamente no es una resistencia absoluta, pero sí se van a desarrollar ciertos grados de resistencia. Y es que desde del inicio de la era de los antibióticos, cada nuevo antibiótico que se introduce en el mercado pasa por una secuencia que es digamos, notoriamente similar y que tiene un patrón. Y es que cuando el fármaco se introduce por primera vez, él tiene una actividad que es bastante predecible, se sabe que existen ciertas bacterias que son susceptibles y asimismo se sabe que hay ciertas bacterias que por sus características intrínsecas pues son resistentes. Sin embargo, con el uso clínico, este mismo antibiótico que antes era predecible empieza a enfrentarse a cepas que son resistentes, que previamente eran sensibles y se hacen pues estas cepas cada vez más comunes. El tiempo de evolución es variable, en algunas ocasiones aparece con rapidez. Un ejemplo de esto es cuando la penicilina se introdujo por primera vez en el 44. Todas las cepas en ese momento de Staphylococcus aureus parecían ser susceptibles. Sin embargo, ya 10 años después, un tercio de esos microorganismos que eran aislados ya habían tenido pues cierto grado de resistencia. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que vemos en la susceptibilidad de microorganismos como el treponema pallidum de la sífilis o la faringoamigdalitis estreptocócica, que, por ejemplo, han mantenido hasta ahora un buen perfil de sensibilidad frente a la penicilina. Entonces, esto nos demuestra que realmente es variable la manera y el tiempo como evoluciona esto. Entonces, en el desarrollo de la resistencia bacteriana hay unos factores a tener en cuenta. Existen otros, pero realmente estos son los más relevantes. A mencionar están la contaminación, el uso de antibióticos en alimento, el uso de metales pesados y el uso excesivo de antibióticos en la práctica clínica. Estos factores a mencionar pues conducen a las bacterias a expresión de genes que están presentes en su genoma, es decir, la bacteria ya cuenta con esa carga genética, a expresión de genes que son extracromosomales, no están dentro del cromosoma, pero sí se encuentran dentro pues, de la estructura de la bacteria, la llevan a tener mutaciones puntuales y transferencia horizontal de genes. ¿Esto en cristiano qué quiere decir? Pues que en otras palabras, esto induce y genera resistencia. Pero ¿qué tienen en común, digamos, estos factores que estamos mencionando? Todos ellos terminan siendo agentes de injuria. En el caso de la contaminación y el uso de metales pesados, estos terminan exponiendo a los microorganismos a sustancias químicas que terminan siendo nocivos para la bacteria y ellos llevan a que la bacteria pues tenga un tipo de presión para poder desarrollar mecanismos de resistencia. Esto es muy interesante y esto no es nada nuevo. Ya desde 1809 se empezaba a pensar en la evolución y en cómo los diferentes organismos adquieren características nuevas o bien adaptan aquellas características que ellos ya tenían de manera constitutiva para mantenerse en un ambiente determinado.
Existen dos teorías grandes y digamos que estas han sido controversiales y a su vez existen ciertas personas que se van por una corriente, otras que se van por la corriente de Darwin, pero como vemos y ya lo analizamos de una perspectiva, digamos, un poco más amplia, nos damos cuenta que ambos tenían razón. Lamarck proponía en 1809 que la evolución estaba por cambios, ya sean en su genoma, pero también cambios estructurales fenotípicos, que se van dando a lo largo del tiempo y son inducidos por variaciones ambientales. Entonces, esto le permite al microorganismo adaptarse o al ser vivo adaptarse a un medio modificado. Estas características pues terminan siendo determinantes para la supervivencia de la bacteria y eso lleva a que pues el microorganismo considere que debe ser heredado y lo pasa de una generación a otra. Por otro lado está la muy conocida teoría de selección natural de Darwin. Esta le da más importancia son a cambios al azar. Entonces el paciente, digamos, tiene perdón, la bacteria tiene un cambio al azar y esto le permite tener una característica que tiene una ventaja frente a otros microorganismos. Entonces, aquí lo que ocurre es que los aptos van a ser los que son seleccionados, los que tienen la característica y ellos son los que sobreviven. Eh, y finalmente, pues estos estudios, el interés en cómo va evolucionando y cómo van cambiando estos microorganismos, pues siguió siendo algo de interés en el mundo científico hasta generar estudios que nos evidenciaron que existía la multiresistencia y también de que estos microorganismos pues podían hacer transferencia de información genética y que finalmente es transferencia de información que les permite tener una resistencia. Entonces, hay una manera de clasificar los tipos de resistencia a los antibióticos. La primera es la resistencia natural. Vamos a hablar pues, de cada una de ellas. La segunda es la resistencia adquirida. Tenemos la resistencia cruzada. Y finalmente la resistencia pues, a múltiples fármacos. La primera de ellas que mencionábamos es la resistencia natural o resistencia intrínseca. Entonces aquí lo que vemos es que la resistencia es causada por las características estructurales propias de cada bacteria. Estas no están asociadas al uso de antibióticos, no significa que nosotros en la práctica clínica induzcamos la resistencia natural y esta pues tampoco va a tener una propiedad hereditaria. Se desarrolla simplemente como un resultado de la resistencia natural eh, y es un ejemplo de esto, por ejemplo, es la membrana de las bacterias gram negativas y la incapacidad de algunos medicamentos como la vancomicina para lograr atravesarla. Entonces ahí se dice que naturalmente, pues una bacteria gram negativa tendría una mayor posibilidad de ser resistente a la vancomicina simplemente por su estructura. Otro de los tipos que vemos es la resistencia adquirida. En este escenario, pues la bacteria desarrolla después una resistencia que puede ser resultado de dos elementos. Primero, puede que la bacteria genere una mutación o segundo, una adquisición de nuevos genes. Y tanto las mutaciones como la adquisición de genes, pues terminan siendo unos mecanismos bastante llamativos. Vemos, por ejemplo, en la resistencia mutacional, aquí lo que ocurre es que hay una mutación en el blanco al cual el antimicrobiano iba a llegar. Usualmente es alguna proteína, algún aminoácido puntual de una proteína y eso va a generar pues que se pierda afinidad del antibiótico por ese blanco terapéutico. Estas mutaciones se dan de manera constante y de manera fisiológica, de una forma regular, pero con una frecuencia no tan alta. Y miren cómo son digamos, de inteligentes estas bacterias que finalmente, a pesar de que ellas generan mutaciones, son capaces de expresar esas mutaciones única y exclusivamente cuando no generan efectos de desventaja para la bacteria. Si ella ve que ese gen que se mutó no me va a traer algo provechoso, pues simplemente no lo expreso. Esta resistencia mutacional es más común en aquellos antibióticos que tienen un solo blanco terapéutico, que van a un target único, a una sola proteína. En cambio, en aquellos antibióticos que tienen un perfil de acción más amplio, quizás puedan tener una mayor probabilidad pues, de no generar este tipo de mutaciones. Ahora, pues ya tenemos la mutación propia de la bacteria, ¿cierto? Pero también ella tiene la posibilidad de recibir o captar nuevos genes de múltiples formas. Ya vamos a explicar cuál.
Para ello, pues quiero introducir un concepto que es el concepto del plásmido. Un plásmido hace referencia a una molécula pequeña de ADN, ahí la estoy señalando con una flecha roja. Esa molécula de ADN tiende a ser circular y se encuentra en algunos tipos de bacterias u otros microorganismos, pero usualmente son bacterias. El segundo término que quiero introducir es la conjugación. La conjugación es el proceso en el cual se genera la transferencia de un material genético entre una célula y otra, usualmente células procariotas. Entonces hay una célula una célula que es donante, que es la que vemos en la parte superior, y una célula receptora que es la que está en la parte inferior. Entonces aquí lo que ocurre es que hay un proceso de transferencia de ese ADN circular, es decir, de esos plásmidos, entre una bacteria y otra. La transferencia de estos plásmidos fue el primer mecanismo descubierto para transferencia de nuevos genes de resistencia y actualmente sigue siendo el mecanismo más relevante en la práctica clínica. Los genes que están en ese plásmido tienden a llamarse plásmidos R, que son como genes pues, de resistencia, y finalmente van a terminar definiendo la capacidad pues, de tener la capacidad de expresar mecanismos de resistencia a diferentes antibióticos. Una vez ya se ha realizado la conjugación, entonces esos genes pueden llegar a permanecer en ese plásmido o pueden pasar a ser integrados dentro del cromosoma de la bacteria. Entonces, ella no solamente recibe esa información genética, sino que también tiene la capacidad de acoplarla a su ADN para posteriormente, pues, expresarla. ¿Qué ocurre? Que un solo microorganismo es capaz de recibir múltiples genes de resistencia y esto es lo que ha llevado pues a que una sola bacteria nos llegue un antibiograma y es resistente, 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 y en parte también es porque ella es capaz de almacenar diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. Tenemos también los transposones o la transposición. Estos transposones tienen un nombre llamativo, no sé si alguien lo haya escuchado previamente, que son los genes saltarines, y pues representan, son segmentos, acá está señalado en color dentro del mismo plásmido, está señalado en color rosadito, con la flecha roja. Entonces, estos genes saltarines representan segmentos de ADN que tienen capacidad de moverse y de reintegrarse en nuevos lugares de este genoma. Habíamos dicho que los plásmidos pues son esas secuencias circulares de ADN y en ocasiones pues estos plásmidos pueden contener transposones y a su vez estos transposones pueden moverse entre un plásmido y otro o entre los plásmidos y los cromosomas de la bacteria. Otros mecanismos de genéticos mediante los cuales se adquiere resistencia bacteriana son los bacteriófagos. Los bacteriófagos, también llamados como fagos, son unos virus, aquí los vemos, tienen una cubierta proteica o también como una cápside, y en el interior de ella vemos que tiene material genético. Usualmente este material pues es ADN, y estos bacteriófagos logran hacer un proceso de transducción en el cual el bacteriófago inyecta material genético dentro de la bacteria y asimismo pues la bacteria luego va a poder expresar ese material genético que se le ha sido introducido. Esto se ha visto en resistencias de Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, tal y como veremos en la presentación del día de hoy, pues es un microorganismo que para nosotros es sumamente importante. En los estudios locales e internacionales, pues termina siendo la bacteria que más se ve en las queratitis infecciosas. Y pues este mecanismo se ha visto que en la Pseudomonas aeruginosa se relaciona con la resistencia a imipenem. Sin embargo, pues dentro de los mecanismos que hemos mencionado, este es quizás el que tiene menos relevancia clínica y el que es menos común porque es bastante limitado. Solamente pueden pasar, un bacteriófago puede pasar solamente información a un tipo de bacteria. Y esto hace pues que la información sea, que el paso de esta información se reduzca. Finalmente tenemos entonces el tipo de resistencia cruzada, en este caso el microorganismo de resistencia a un determinado fármaco, pero este actúa con un mecanismo similar o un mecanismo a ese antibiótico. Entonces,
Esto ocurre principalmente en antibióticos que tengan estructuras similares. El ejemplo tradicional es cuando uno quiere poner una penicilina, una cefalosporina, pues dicen que tiene reacciones cruzadas y que probablemente si ya tiene reacción a la cefalosporina, pues también lo va a tener a la penicilina. Pero también se ha visto que puede haber resistencia cruzada entre antibióticos que no tengan ninguna similitud en su estructura molecular. Entonces no es una norma pues estricta. Ahora bien, hablando ya de los mecanismos puntualmente, tenemos tres grandes mecanismos. El primero es la exclusión del antibiótico de la célula bacteriana. Esto puede ser porque ya sea que el microorganismo sea impermeable por lo que mencionamos previamente, de que naturalmente su estructura pues, no permite que el antibiótico ingrese, pero también tienen mecanismos mediante el cual la bacteria logra expulsar y sacar el antibiótico que ha entrado pues, para generar un proceso de control de la bacteria. Otro mecanismo es la alteración del blanco al cual va el antimicrobiano, y uno muy conocido que para nosotros también tiene relevancia clínica son la inactivación enzimática, y dentro de esto incluimos las muy conocidas beta-lactamasas, de las cuales hablaremos a continuación. En esta diapositiva, pues simplemente mostrando los diferentes tipos de resistencia que mencionamos, tenemos a mano izquierda de la diapositiva en rojo, estas enzimas que son capaces de degradar el antibiótico y pues este pierde su funcionalidad. En la parte superior de la bacteria tenemos esa bomba de salida de flujo que nos va a estar sacando el antibiótico, y tenemos finalmente las enzimas que alteran ese antibiótico como tal. El primero de ellos, del cual hablaremos, entonces, es la exclusión. Para que un antibiótico funcione, nosotros sabemos que él debe tener una penetrancia eficaz, debe lograr atravesar esa pared celular, debe alcanzar concentraciones suficientes para actuar sobre el blanco terapéutico. Y en el caso, pues, por ejemplo, en particular de la membrana externa de las bacterias gram negativas, estas forman una barrera que es formidable y no permite el acceso de ciertos medicamentos. Esto nos explica, por ejemplo, por qué los betalactámicos o casi todos ellos son menos activos contra las bacterias gram negativas. Existen unos canales o unas porinas que son los que van a permitir, acá lo estamos observando en color morado, estos canales de porina lo que van a permitir es el transporte y la entrada pues, de estos medicamentos, pero la bacteria, esto va a depender de la estructura molecular del antibiótico, de qué tan hidrofílico sea, de qué tan grande sea la molécula, va a lograr penetrar o no pues, estos poros. Sin embargo, las bacterias pues tienen la capacidad de alterar y modificar estas porinas y así evitar el ingreso del antibiótico. Por otro lado, vemos que hay bacterias que tienen son mecanismos dependientes de flujo de salida, es decir, que mediante el uso de energía, literalmente van a bombear el antibiótico hacia la parte externa. En la imagen vemos entonces, en la parte A, pues las moléculas cruzan dentro de la célula. En la parte B, debido al tamaño, vemos que las moléculas de color rojo que están representadas con B, pues son tan grandes que no logran entrar. Y finalmente en D, vemos como esa bomba de salida, pues logra sacar ese antibiótico. Otro de los mecanismos es el blanco terapéutico alterado. Una vez dentro de la célula, pues el antibiótico tiene que unirse a un punto y tiene que desactivar ese mecanismo o activarlo, dependiendo pues, de cuál sea el mecanismo cuál va a actuar el antibiótico, pero por lo general el sitio de acción es una enzima o un sitio ribosomal. Si el blanco es alterado, pues puede que disminuya lo que es la afinidad del antibiótico por esta molécula. Y asimismo, pues habrá una disminución del efecto terapéutico del antibiótico. Digamos que la modificación incluso de un solo aminoácido ya puede ser indicativo o ya puede generar la mutación y la resistencia pues, de este mecanismo de resistencia. Uno de los ejemplos más importantes de este mecanismo de alteración de blancos terapéuticos es los blancos alterados en la familia betalactámicos y las proteínas de unión a penicilina o PBP.
Lo que ocurre acá es pues, que existen mutaciones en estos blancos terapéuticos y finalmente pues, no se va a poder unir tal y como vemos en la imagen. El tercer mecanismo, y como les mencionaba, pues este es muy frecuente en nuestro medio, es la inactivación enzimática. Este, a su vez, termina siendo el mecanismo de resistencia más potente, es el mecanismo de resistencia más eficaz. Y aquí lo que ocurre es que literalmente cientos de enzimas producidas por las bacterias pueden llegar a inactivar el antibiótico en la célula, ya sea fuera de la célula, es decir, la bacteria tiene la capacidad de liberar esas enzimas y las enzimas incluso inactivan el antibiótico antes de que lleguen a la célula. O lo pueden hacer incluso dentro de ella. Tenemos en la imagen entonces la representación de esta resistencia por inactivación enzimática. Vemos que en el ejemplo la bacteria está produciendo una enzima beta-lactamasa que destruye la penicilina. Al romper ese anillo beta-lactámico lo abre y pues finalmente no va a poder unirse a ese sitio de unión de proteína de la penicilina, que es la PBP. En estas enzimas les mencionaba que las más comunes y las que nosotros tenemos en mente son las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas pues son enzimas, como mencionábamos, bacterianas capaces de romper y abrir ese anillo beta-lactámico. Nos da resistencia entonces a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los monobactámicos, que es un medicamento pues, no tan frecuente y realmente solamente hay uno que es el que las en nuestro medio, los carbapenémicos y los inhibidores, que son aquellos que se asocian a un inhibidor suicida, y este inhibidor suicida lo que hace es pegarse a la beta-lactamasa, la inhibe y pues el antimicrobiano puede ir al sitio de acción, que este vendría siendo, por ejemplo, el amoxicilina clavulonato. Dentro de esas beta-lactamasas, y esto es frecuente, las personas pues, que soliciten antibiogramas y que manejen procesos infecciosos pueden llegar a encontrarse la presencia de estas beta-lactamasas, que son la AMC, que son la BLE y que son la carbapenemasas. Entonces, ¿esto qué significa? Si nos llega una bacteria, por ejemplo, una pseudomona, que es bastante frecuente estos mecanismos en las pseudomonas, y nos dice que es una AMC positivo, quiere decir que ella, la C del AMC, significa que puede llegar a responder a cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación. Sin embargo, el AMC va a hacer que esta bacteria sea resistente a la penicilina, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y a los inhibidores. En el caso de las BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, esto nos indicaría que la bacteria probablemente responda a carbapenémicos y, y sea resistente al resto de estos medicamentos. Y ya tenemos la última, que es la carbapenemasas, que estas pues sí ya son bacterias bastante resistentes porque tienen una capacidad de tolerar todos estos medicamentos. Entonces, esto simplemente como para mencionar un poco qué podemos interpretar cuando nos llegan estos informes. Acá tenemos una tabla resumen, he señalado con la flechita los principales medicamentos que nosotros utilizamos en oftalmología y el mecanismo de resistencia al cual se han asociado. Ejemplo, los beta-lactámicos se relacionan, como le habíamos hablado, sobre esa capacidad de los gram negativos de tolerar por la membrana. Entonces, precisamente es eso, la penetración variable, las mutaciones de los blancos terapéuticos y la inactivación enzimática mediante las beta-lactamasas. A los aminoglucósidos tenemos el requerimiento de un transporte activo, que esto también es una limitante, mutaciones puntuales de las que hablamos y enzimas que van y degradan también al antibiótico. Y en el caso de las fluoroquinolonas, que finalmente pues termina siendo el antibiótico que es de nuestros mejores amigos, ellos van a tener bombas de flujo de salida, van a lograr bombear ese antibiótico y van a tener alteraciones en las proteínas que están encargadas de la replicación bacteriana. Entonces, esos serían los mecanismos de los principales grupos de nosotros. Ahora bien, sensible o resistente. Determinar si una bacteria es sensible o resistente, ya vamos a tener que tener en cuenta la actividad in vitro de la bacteria, las características farmacológicas y los factores clínicos.
Una vez ya hemos establecido estos factores clínicos, pues la selección de la terapia antibiótica debe basarse en las características locales, en la experiencia pues del clínico y en el cuadro como tal del paciente. En lo que se refiere a microorganismos, el uso del término sensible o entre comillas susceptible implica que el MIC, que es la concentración inhibitoria mínima, es alcanzable en la sangre o en otro tejido donde estemos intentando pues que tenga efecto el medicamento, logramos alcanzar unas concentraciones aptas para inhibir esa bacteria sin lograr concentraciones tóxicas para el organismo. Por lo contrario, una bacteria resistente pues es la que implica que la concentración alcanzable no excede el micro. Entonces, necesitamos unas dosis muy altas y aún así no logramos la concentración inhibitoria mínima, según las dosis recomendadas. En la práctica clínica, ¿cómo identificamos si una bacteria es sensible o una bacteria es resistente? Existen dos pruebas grandes. La primera de ellas es el Kirby o método de fusión en disco, que es el que tenemos a mano izquierda. Ahí lo que vamos a hacer es colocar discos impregnados con diversos antibióticos sobre la superficie de una placa. Esta placa pues es un medio de agar, se inocula con el germen del paciente y después de una incubación de 18 horas a 35 grados, se determina el diámetro de la zona de inhibición. El tamaño de la zona de inhibición pues no es algo establecido o estándar, sino que se compara, digamos, o sea, me refiero a que no es estándar para todas las bacterias, sino que es estándar para cada bacteria como tal, para cada microorganismo. Entonces, se comparan y se determina si es la bacteria sensible o no. El otro mecanismo es mediante mediante los tubos. En este caso, lo que se coloca es el microorganismo del paciente en unos tubos que contienen cantidades decrecientes del antibiótico y después de la incubación durante la noche se observa de manera directa el crecimiento de las bacterias. La concentración más baja, como existen diferentes tubos con diferentes concentraciones, pues aquel tubo con la concentración más baja que tiene el crecimiento termina siendo la concentración inhibitoria mínima. Haciendo un paréntesis para hacer más claro qué es la concentración inhibitoria mínima. Es la concentración que se necesita para evitar el crecimiento y la propagación de la bacteria. Bueno, y continuamos ya con otro segmento de la charla y en esta parte pues quise traer, digamos, cómo está el panorama en nuestro medio, cómo está el panorama de resistencia bacteriana en oftalmología. Eh, Aunque la superficie pues, del ojo, como sabemos, es invariablemente expuesta a una variedad amplia de microorganismos, relativamente pues, es impermeable a la mayoría de los agentes ambientales. Existen membranas de protección, está el sistema inmune asociado a mucosas, está la liberación de enzimas en las películas lagrimales, bueno, todos esos mecanismos que ya conocemos. Sin embargo, aparte de estos, a pesar de que tenemos estos mecanismos de respaldo, pues las infecciones oculares son frecuentes. Estas que menciono aquí pues son las más comunes. La mayoría de los estudios que logran y que pretenden medir la resistencia bacteriana aíslan microorganismos de las conjuntivitis, de las queratitis infecciosas y de las endoftalmitis. La resistencia a antibióticos, pues bien como sabemos, es una preocupación constante en todos los campos de la medicina y nosotros en oftalmología pues no somos ajenos a esto. Es una prioridad de importancia mundial y pues sabemos que las enfermedades infecciosas pueden tener resultados fatales, pueden desencadenar incluso la ceguera o en el peor de los escenarios pues la pérdida incluso del ojo afectado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa como tal en nuestro campo? ¿Cuál es la limitación o qué nos lleva a que tengamos tanta dificultad para conocer la epidemiología y la distribución de la resistencia a estos microorganismos? Y es que nosotros como oftalmólogos usualmente hacemos una elección inicial del antibiótico sin un cultivo. Y esto es totalmente entendible porque los cultivos, pues hacerle un cultivo a todas las enfermedades infecciosas que nos lleguen terminaría aumentando los costos y en algunos de los escenarios, perdón. Y en últimas, pues podría terminar aumentando, llevando un retraso del tratamiento de estos pacientes.
Es por eso que finalmente terminamos eligiendo empíricamente el antibiótico sin haber realizado el cultivo previo, basándonos en los patógenos oculares más comunes y en los perfiles de susceptibilidad de los estudios locales. En este caso, lo ideal sería tener casos de reportes de epidemiológicos de nuestra misma ciudad o incluso de nuestro mismo sitio de trabajo. Entonces, como les menciono, pues esto genera una brecha y una dificultad para que nosotros tengamos un perfil de resistencia. Sin embargo, existen pues ciertos estudios que nos pueden orientar un poco. Uno de los que les quiero traer es este estudio que es llamativo por el periodo de tiempo el cual se llevó, que fueron 30 años. Es un estudio que fue publicado en el Journal Europeo de Oftalmología en el año 2019. Y con respecto a la susceptibilidad de los antibióticos, ellos concluyen que existe un aumento de los antibióticos en los cuales tienen un uso común. Y está muy asociado al uso imprudente y prolongado de los antibióticos tópicos. Anteriormente se tenía la creencia de que la resistencia bacteriana se inducía en menor intensidad cuando hacíamos terapias antibióticas prolongadas, porque en realidad lo que estábamos haciendo era terminar de matar todas las bacterias. Sin embargo, pues se ha visto que terapias antimicrobianas más cortas terminan siendo beneficiosas para estos pacientes y de alguna manera pues no inducen tanta resistencia bacteriana. También llama la atención, como les mencionaba, el periodo de tiempo el cual se llevó, que son 30 años. Dentro de las conclusiones de este artículo está que los hallazgos son similares y no varían tanto con artículos de otras partes de Europa, y es por eso pues, de que lo elegí y podemos extrapolar cierta información. Obsérvese que en el grupo de las quinolonas hay una muy buena sensibilidad. Tenemos aquí la norfloxacina, tenemos la levofloxacina y la moxifloxacina. En ellas, principalmente en la moxifloxacina y en la levofloxacina, es donde vemos una mayor tasa de sensibilidad. Lo que se puede también sacar de este estudio es que los aminoglucósidos, pues definitivamente tienen la menor actividad frente tanto a gram negativos como a gram positivos. Esto es algo que quizás en nuestro medio también se repite, como vamos a ver a continuación en un estudio local. En cuanto a otras partes, como por ejemplo Estados Unidos, ellos tienen diferentes estudios o tienen programas de seguimiento y monitoreo de antibióticos. El primer estudio el primer estudio que buscaba monitorizar esta resistencia bacteriana fue el Ocular Trust. Lo que hizo fue hacer un seguimiento, pero durante un periodo de 4 años. Esta es una de las cosas que se le critica a este estudio. Pero dentro de los resultados que son relevantes, llama la atención la resistencia a la meticilina. Y esto es algo que realmente desde el punto de vista personal a mí me llama la atención, como vamos a ver la resistencia a la meticilina en el Staphylococcus aureus y en los estafilococos coagulasa negativos es altísima. Y eso quiere decir que estos medicamentos, estas bacterias por lo general, pues van a necesitar tratamiento con vancomicina, que es el antibiótico de elección para aquellos estafilococos que son metilinoresistentes. Entonces, estar hablando de que tenemos una tasa del 60% de estafilococos metilinoresistentes, pues considero que es algo importante. Entonces, ellos encuentran como les menciono, una resistencia del 17-54% y para la coagulasa negativo de 57-52%. Posteriormente se lanzó otro estudio. Este estudio está vigente, es un estudio de vigilancia y monitoreo de la resistencia a los antibióticos puntualmente de tejidos oculares. Es el único que está actualmente y ellos lo que hacen es centrarse en los microorganismos que son más importantes para nosotros, que son el Staphylococcus aureus, los Staphylococcus coagulasa negativos, el Streptococcus pneumoniae, las pseudomonas y el Haemophilus influenza. Ellos resuelven entonces a nivel nacional cualquier tejido ocular de hospitales comunitarios, universitarios, centros especializados, laboratorios de resistencia, y van a analizar entonces el perfil de susceptibilidad a estos antibióticos.
El número de tejidos analizados pues es numeroso, estamos hablando ya de 6.000 muestras. Y el año pasado, esto si mal no recuerdo, este estudio es de febrero del año pasado, se lanza un review de cómo va hasta ahora pues, los datos de este Armor. Dentro de la información relevante que les quise traer, pues es nuevamente esta tasa de estafilococo resistente a meticilina, que en los gringos, a pesar de que es alta, estamos mirando que es hasta de un 46%, es menor incluso que la de nosotros. Ahorita lo vamos a ver y termina siendo que nosotros tenemos tasas de resistencia a meticilina como el 60% y los americanos están teniendo alrededor del 40%. Otra cosa a tener en cuenta es que estas tasas de resistencia varían dependiendo del sitio anatómico donde se aísla la bacteria. En este orden de ideas, la endoftalmitis o los microorganismos que causan la endoftalmitis, que siendo Staphylococcus aureus, son los que más resistencia a meticilina tienen. En cuanto a los estafilococos metilinosensibles, ¿qué nos dice el Armor hasta ahora? Nos dice, miren, la susceptibilidad a fluoroquinolonas está alrededor del 90%, sigue siendo muy buena. A mano derecha, este estudio que les mencionaba del 2022, trae algo que es muy chévere, y es que nos compara el Armor, que es como el estudio más grande, con otros estudios americanos que se han hecho hasta ahora. La información no varía mucho, realmente el Armor nos puede llegar a concluir en su último reporte que hay una leve disminución a la resistencia con algunos grupos antimicrobianos, con algunos grupos, pero esto se contrasta con los otros estudios en los cuales se ha demostrado que la resistencia o sigue igual o ha aumentado. En cuanto a los aminoglucósidos y la resistencia y la sensibilidad, perdón, es muy buena, 96%. Para vancomicina, pues es del 100%. Ahora con los metilinoresistentes, pues aquí, como les mencionaba, la terapia indicada es la vancomicina. Sin embargo, estos estafilococos aureus metilinoresistentes pueden ser sensibles a otros antibióticos. Pero ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, la tetraciclina u otros medicamentos? Pues porque realmente no se sabe a ciencia cierta qué tanta sensibilidad tenga. En cambio, con la vancomicina, pues casi que se va a la fija por esa sensibilidad del 100%. En los coagulasa negativos, vemos que las fluoroquinolonas ya tienen una sensibilidad mucho menor, casi el 60%, los aminoglucósidos en el 80% y las tetraciclinas un poquito mejor en el 40%. En cuanto a la pseudomona, la fluoroquinolona, pues vemos que tienen una sensibilidad muy alta, 99%. Esto es concordante con otros estudios en Estados Unidos también. Los macrólidos sí tienen una sensibilidad más bien moderada y las tetraciclinas tienen una muy buena sensibilidad para ellos. En Colombia, pues no tenemos un estudio grande que nos muestre diferentes poblaciones, diferentes ciudades, diferentes regiones, pero sí tenemos este artículo publicado en la Sociedad Española de Oftalmología, es un artículo de la Foscal, que lo que hizo fue se realizaron un estudio observacional de corte transversal y ellos analizan informes de cultivos y antibiogramas de muestras de casos de las tres infecciones que yo les mencionaba, que son la conjuntivitis, la queratitis infecciosa y la endoftalmitis. Y el periodo en el cual ellos lo hacen es entre enero de 2013 y junio de 2016. Entonces, a pesar de que pues ya hemos mencionado ciertos perfiles y hemos visto pues más o menos cómo está el panorama, creería yo, en mi humilde opinión, que deberíamos basarnos principalmente en estudios locales y que este estudio termina siendo pues una guía para nosotros. Ellos analizan 894 muestras, de ellas el 93.2 de las muestras lograron aislar un microorganismo, fueron 332 casos de conjuntivitis, 383 casos de queratitis y 118 casos de endoftalmitis. El 83% de las muestras fueron bacterias gram positivas y el 17% fueron bacterias gram negativas. Entonces,
Dentro de las bacterias, pues el grupo predominante definitivamente fue el gram positivo con el 83.9. Y hay algo que es determinante, y es el porcentaje de, de esos gram positivos que fueron estafilococos. Y es que el 85% de las infecciones por gram positivas fueron causadas por géneros de estafilococo, ya sea coagulasa negativo, que fueron la mayoría. Recordemos que los estafilococos coagulasa negativos son el epidermidis, el hemolíticos, por ejemplo, y ellos corresponden a el microorganismo más frecuente en los procesos infecciosos, en el 61.5%. Y los coagulasa negativos, los coagulasa positivos, 23%. Por otro lado, se ve otra cosa que llama la atención, y es que el 58.1% de los estafilococos fueron resistentes a meticilina, y es lo que hemos venido mencionando. A nivel local y en Colombia, vemos que esto se repite tal y cual como está en otros países, y es la alta, aunque no tanto. Como mencionamos, Estados Unidos pues lo tiene, pero alrededor del 40%, y nosotros ya estamos en 60%, ¿no? En esta tabla que nos muestra el perfil de sensibilidad bacteriana para cada antibiótico, analizando la parte superior que suma los microorganismos, tanto los gram positivos como los gram negativos, se concluye que el imipenem mostró los valores más altos de sensibilidad bacteriana a nivel general. Este medicamento, en las muestras de fluidos intraoculares, tuvo un valor del 99%, es decir, una sensibilidad altísima. El único medicamento que lo supera y solamente lo hace en infecciones intraoculares es la gatifloxacina. Y ya estamos hablando pues en términos y en materia de información local. Entre las gram negativas y estos datos que voy a dar a continuación, pues creo que son como los más llamativos de la presentación, y es primero, entre las gram negativas, en las gram positivas, perdón, los 3 antibióticos que tienen menor resistencia en estas gram positivas fueron la gatifloxacina, el imipenem y la moxifloxacina, siendo la moxifloxacina un medicamento que utilizamos con bastante frecuencia. Y entre las gram negativas, ¿cuáles fueron los antibióticos estrella? Fueron la gatifloxacina nuevamente, el imipenem nuevamente, y aquí entra la ciprofloxacina. Aquí en esta tabla está el porcentaje de resistencia de las especies de bacterias más comunes, y al analizarlo, pues hay algo llamativo que ellos concluyen, y es la variación en los perfiles de resistencia que hay entre bacterias del mismo grupo. Entonces, las bacterias más resistentes en el grupo de las gram positivas, pues termina siendo los estafilococos resistentes a meticilina. Sin embargo, no se vio que estas bacterias tuvieran un perfil de resistencia muy diferente a otras bacterias gram positivas. Lo que sí ocurre con la Pseudomonas aeruginosa, que dentro de las gram negativas, la Pseudomonas aeruginosa tiene un perfil de resistencia muy alto en comparación con las otras. Incluso esta Pseudomonas aeruginosa mostró porcentajes de resistencia más alto para antibióticos que mencionamos, que son muy importantes, como la gati y la moxifloxacina. Aquí finalmente tenemos entonces la variación del perfil de sensibilidad por antibióticos. Vemos en la parte inferior el imipenem, la moxi y la gati, que terminan siendo entonces, como vemos, los que tienen un mayor perfil de sensibilidad. Ya para terminar entonces, hablamos sobre qué podemos hacer como personal de la salud, qué pueden hacer los oftalmólogos, qué podemos hacer las personas que trabajamos con uso de antibióticos. Hay cosas que se nos salen de la mano claramente, como la industria de alimentos, como el uso de metales pesados, etcétera. Pero la OMS saca un plan de acción mundial sobre resistencia a antibióticos, y dan ciertas recomendaciones. La guía da este plan de acción da unas recomendaciones para cada uno de las áreas donde se genera o se incita la resistencia bacteriana. Y puntualmente hablando de nosotros, ellos tienen una sección y nos dan ciertas pautas. La primera es evitar las infecciones mediante el lavado de manos, el lavado del entorno, la adecuada higiene del instrumental con el cual trabajamos en oftalmología.
La siguiente recomendación es la prescripción y dispensar pues, los antibióticos solamente cuando sean necesarios, cuando definitivamente tengamos la certeza de que estamos tratando una infección bacteriana y que la aplicación de ese antibiótico nos va a traer un beneficio para el paciente, ya sea pues porque es absolutamente necesario o porque va a cortar el proceso de enfermedad o va a tener alguna ventaja. Sopesar muy bien el riesgo-beneficio. Algo que también a veces se nos pasa es informar al paciente sobre cómo tomar los antibióticos correctamente. Hacemos la fórmula, se lo mencionamos, pero quizás la retención de los pacientes o la concentración a veces no es del todo buena y nos llegan a consulta habiéndose aplicado el medicamento con intervalos que no son, o en muchos casos pues toman antibióticos por periodos muy prolongados. Entonces siempre dar una buena indicación en consulta, hablar al paciente de que la gota que se le está formulando, el medicamento que se le está formulando en este momento, es un medicamento, tiene efectos adversos, tiene componentes que puedan alterar el ojo a largo plazo y que no deben ser utilizados como una gota inocua. Y finalmente, pues informar a los pacientes, quizás esto ya un poco más fuera de nuestro ámbito de oftalmología y es más bien como promover la vacunación, evitar de incitarlos a ellos también pues a un buen lavado de manos, a protecciones de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Bueno, esa era la charla que les traía para el día de hoy. Espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias a todos. Buen día. Yo quiero hacer un comentario, si me permiten. Claro que sí, doctor. En la clínica de oftalmología, en el comité de infecciones con el doctor Raúl Corral, tiene ya él el cuadro y está tipificado el número de las bacterias más frecuentes con los respectivos antibiogramas. Esto no se ha publicado, pero sí tenemos un estudio local sobre las sensibilidades a antibióticos. Entonces sería bueno, digamos, me parecía muy interesante que hagas contacto con el doctor Corral y anexar a la charla el cuadro que ya tenemos en la clínica de oftalmología. Pero muy buena la charla, felicitaciones. Gracias, doctor. Y claro que sí, sería muy provechoso para todos tener una información local. Gracias por el dato. Sí, muchas gracias. Muy buena, muy buena revisión. Y para insistir en lo de Diego, pues que yo siempre le insisto, miren, siempre que vayan a dar una charla, miren la información local. A veces no está tan obvia porque pues podemos no haber publicado, pero está. De hecho, está en Retina Cali, en la parte de infecciosas, están publicadas todas las revisiones y todas las charlas que ha hecho el doctor Corral, donde están todos los cuadros de antibióticos. Entonces, pues obviamente tiene mucho más pertinencia hablar no solo de que en Bucaramanga hubo una publicación, sino cuáles son nuestros datos. Están clarísimos y los conocemos y ahí el doctor Corral se ha ocupado de compilar, creo que van como 10 años de experiencia del Comité de Infecciones o más. Y ahí están todos los bichos que cultivamos y todas las resistencias. Y creo que inclusive él también en alguna presentación hizo una comparación con el estudio de Bucaramanga. Yo ahorita me comprometo a revisar para asegurarme de que todos los enlaces estén funcionando y sea fácilmente consultable, pero toda la información está allí, está cómo preparar los antibióticos para endoftalmitis, para antibióticos tópicos reforzados, y están todos los antibiogramas y las últimas recomendaciones que se han hecho a raíz precisamente de estudiar la resistencia bacteriana local. Muy completo y muy bueno y muy interesante ver pues todos los mecanismos de resistencia bacteriana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, en el chat hay unas preguntas de parte de la doctora Olga Rubio. Dice,
¿Se hace seguimiento a antibióticos que dejan de usar por alta resistencia? Esa es una. La otra es, ¿el desuso hace que con el descanso recuperen potencia? Sí, lo que logré ver en los estudios es que justamente lo que ellas mencionan es correcto. Hay antibióticos, por ejemplo, nosotros en Colombia, frente a la gentamicina, tenemos una resistencia altísima, o sea, la gentamicina para nosotros prácticamente es inútil, pero los gringos han dejado de utilizar hace tiempo la gentamicina y los estudios han visto que nuevamente los antibióticos han recuperado sensibilidad. Ahora bien, los autores de estos no se atreven a decir, bueno, volvamos a formular gentamicina porque, pues como mencionó, es muy variable según la localización, pero lo que sí dicen es que cuando se deja de utilizar un antibiótico, se deja de ejercer esa presión y por estos mecanismos de presión natural y de selección natural que hemos hablado, pues el antibiótico recupera su capacidad antimicrobiana, valga la redundancia. Doctora, hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto impacto en la resistencia del uso de antibióticos en la ganadería, considerando que la exposición es permanente? Es alta, es una de las, como mencionábamos, en los factores principales, aunque eso pues se nos sale de las manos, es algo que nosotros no podemos controlar, pero la ganadería del uso de antibióticos en los alimentos es uno de los principales factores que desencadenan la resistencia a antibióticos, sí. No sabría decir en qué medida o cuáles son los estudios pues, de que nos hablan de que X bacteria tuvo resistencia. Ese dato sí no lo tengo, pero sí sé que es uno de los determinantes en este tema. ¿Alguien más tiene preguntas para el doctor Carlos? Quiero aprovechar la asistencia. En el día de hoy, en forma presencial, se va a llevar hoy a las 4 de la tarde aquí en la Clínica de Oftalmología de Cali, cuarto piso, Alejandro de la Torre, oncología ocular, coordinada por la doctora Carolina Alarcón, la doctora Ana María Velasco y los doctores Beatriz Sosa y el doctor Gabriel Urbano están cordialmente invitados para que nos acompañen. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Doctor Yo quiero preguntarle a Carlos. Carlos, ¿basado en qué se define que los cursos más cortos de antibióticos son mejores para evitar la resistencia que los cursos largos? Para mí siempre fue obvio, pero digamos, ¿qué mecanismo intrabacteriano se aboga? Doc, se aboga a que la bacteria usualmente pues se logra controlar. Digamos, ejemplo, nosotros tenemos un estafilococo y el estafilococo con X antibiótico lo logramos controlar y logramos inhibir en 5 días. Ese antibiótico, ese microorganismo en 5 días pues ya no va a estar sobre, ejemplo, la superficie ocular. Pero si el antibiótico sigue estando allí, pues las otras bacterias que están concomitantes van a verse expuestas, van a verse bajo la presión de generar esa mutación o esa resistencia y se va a generar pues este mecanismo. Ahora bien, esta pregunta, doctora, que usted hace, a mí me llamó mucho la atención porque la tendencia pues en la práctica clínica y no solamente en oftalmología es eso, es tratar de, si tenemos una neumonía, listo, 5 días de antibiótico, 6 días, no sé el dato preciso, y cortemos antibiótico, hagamos pruebas de inflamación, reactantes de fase aguda, PCR, BSG, miramos cómo está el paciente y ahí determinamos si seguimos o no con la terapia. Pero lo que principalmente pasa es que la bacteria se controla, se mata, pero las otras siguen ahí y esas otras bacterias están expuestas a este factor de injuria. A mí me gustaría, y ocurre mucho en oftalmología cuando uno va y lee digamos, cualquier infección, se mete a uno a Kansky, busca, quiero manejar una conjuntivitis, y ahí no tenemos todavía como muy claro el tiempo de terapia, que es lo que están tratando de establecer otras especialidades médicas. Entonces, el libro nos dice, no, pues desde 7 a 15 días, según el criterio médico, pero no hay unos datos muy concretos o unos datos sólidos al respecto.
Muchas Sí, gracias. yo creo que eso no quita que sí hay ciertas infecciones como la osteomielitis, algunas sinusitis, algunas infecciones del sistema nervioso que sí requieren pues tratamiento prolongado, inclusive las endoftalmitis. Ah, pero pues y yo creo que eso debe ajustarse a cada sitio de infección, a cada mecanismo de infección y a cada bacteria y a cada antibiótico. Y pues para eso están los infectólogos. Nosotros, pues prácticamente todos los casos severos los manejamos conjuntamente con el infectólogo. Y él es el que le da a uno, pues él tiene el conocimiento y los últimos artículos para saber por cuánto tiempo se debe continuar una terapia. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, yo tengo una duda. Primero, muy bien, Carlos, felicitaciones. Y la pregunta va más, tal vez no para Carlitos, sino de pronto para el profe Castro o quienes tuvieron experiencia con levofloxacina, porque justamente me llama la atención si han visto en estos días, ha estado Sofía, creo, bueno, uno de los laboratorios presentándonos una nueva levotópica. Y yo me acuerdo, en el EBS, por ejemplo, el EBS es del 95 y usaban la levofloxacina tópica. Esto es porque, pues no he leído, eso debe estar descrito, pero por qué dejamos de usar levofloxacina? ¿Por resistencia? O sea, estamos haciendo justamente eso de que la dejamos de usar mucho tiempo y ahora se acabó la resistencia y vuelve la levofloxacina. ¿O cuál fue la experiencia con levo y cómo la debemos recibir ahora que llegó esta nueva gota? Pues sí tienen la respuesta. Permítame, yo les contesto eso. Con respecto a la levofloxacina, es una quinolona de tercera generación y nosotros pasamos de la segunda a la tercera y muy rápidamente salieron las de cuarta generación. Entonces no hubo ni tiempo de resistencia bacteriana, sino que salieron las de cuarta generación que tienen un espectro mayor, que tienen un mecanismo mejorado y mayor espectro. Entonces se abandonó la levofloxacina porque salió un antibiótico, digamos, de más espectro. Entonces, digamos que la tendencia ha sido obviamente al laboratorio le conviene a todos los laboratorios que el último antibiótico que sacaron sea el que más se venda. Entonces, fue más eso que la resistencia que hubo, porque básicamente los mecanismos de acción de levofloxacina tercera generación y de la moxilagati, que son de cuarta generación, tienen mecanismos de acción compartidos que son la acción sobre las topoisomerasas 2 y 4, que es lo que estábamos revisando. Entonces, no hubo ni tiempo de esperar las resistencias, y no fue eso, sino que salió un antibiótico de más espectro. Entonces, la idea, entiendo yo, de esto es tratar de revertir como esa tendencia que tenemos los médicos de que siempre manejamos hasta para las conjuntivitis lo último que salió, lo de más espectro, y me llamó mucho la atención lo que dijo Carlos, y retomando lo que comentó la doctora Pilar, es que nosotros tenemos la idea de que a más tiempo de antibiótico nos va a ir mejor, y probablemente sí contra el germen específico de la infección que estamos manejando. Pero lo que mencionó Carlos, no hay que olvidar que tenemos flora bacteriana normal a la cual también se le está exponiendo a ese antibiótico durante mucho tiempo, y esos son los que nos pueden generar la resistencia bacteriana a largo plazo. Yo quería hacer un comentario ahí, y es que es importante saber dónde, como se dijo anteriormente, en el medio en que nos movamos, ¿no? Entonces, la flora bacteriana que hay en los pacientes que nos llegan al hospital universitario es muy diferente a la flora bacteriana de los pacientes que nos llegan acá, que no están expuestos. Entonces, lo que se decía anteriormente, es muy importante que los trabajos que se hagan pueden variar incluso del hospital o el lugar donde uno se mueva. Entonces, lo que nosotros recibimos en el HV, y Diego es testigo, y los que vamos al hospital universitario, de las úlceras y de los procesos infecciosos tan severos y multiresistentes, porque son pacientes en condiciones sociales, habitantes de la calle, que muchos llegan multitratados, ¿sí? Entonces, la importancia de hacer los trabajos específicos en el lugar o en el medio en que nosotros nos movemos.
Otra cosa que a mí me preocupa es que yo pienso que a veces los resultados que tenemos de los estudios hay que ser cuidadosos porque todo comienza desde el momento en que tomamos los cultivos. Veamos con Angelita, la residente, de un caso que le tomamos cultivos, una paciente que venía multitratada, suspendimos casi 72 horas de los antibióticos porque llegaba un mes en tratamiento con banco, amica, una cantidad de... y no respondía y por eso lo remitieron por córnea un mes después. El aspecto era muy claro de algo micótico por la clínica, por eso suspendimos totalmente todo por varios días, casi 72 horas, para quitar toda esa toxicidad de todo lo que la paciente venía manejando y le tomamos cultivos y el resultado, pues a pesar de que se raspó muy bien y que se hizo el intento de hacer muy bien la toma de la muestra, salió un germen muy común, multisensible, y era lo que pues le explicaba yo a Ángela, que la clínica pues en ese caso va a predominar porque era todo clínicamente para algo micótico, sin embargo el antibiograma salió con nada pues compatible pues con la clínica, lo estamos manejando con anfotericina B únicamente, que es para hongos, que no es el ideal porque no tenemos natamicina y la paciente tampoco podía comprar el voriconazol, y está respondiendo muy rápido. Entonces, esa es una de las preocupaciones porque nosotros no tenemos un laboratorio especializado en oftalmología con las concentraciones mínimas inhibitorias para las dosis y las concentraciones que nosotros usamos en oftalmología comúnmente, sino que todo está basado en trabajos in vitro, concentraciones endovenosas o sistémicas. Entonces, el comentario que quería hacer, y no sé qué Carlitos opina sobre eso, que revisaste tan excelentemente bien el tema. Sí, de acuerdo con lo que usted menciona. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, damos por finalizada la charla. Doctor Carlos, muchísimas gracias. A todos también por la asistencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlitos. Muy buena charla. Excelente, gracias. Chao.